para ver la parte de técnicas. Entonces, comparto y aquí dice técnicas de recolección de datos. ¿Ok? Entonces, ahí está, técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el libro base que nosotros estamos siguiendo, ¿sí? Que es el de Kendall y Kendall, clasifica en dos grandes grupos, los discretos y los continuos, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver estas técnicas. ¿Ya? Entonces, primero dice, aquí vamos a tener, recuerden que estas técnicas de recolección de datos pues son variadas, existen muchas. Poder decir cuál es la más adecuada es caer un poquito en absolutismo, ¿no? Y eso nunca se debe hacer. Entonces, siempre van a estar todas disponibles y si existen es porque en algún momento se pueden utilizar. Entonces, vamos a ver más bien los criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos e información. Primero, hay que tener en cuenta la naturaleza del objeto de estudio. Para nuestro caso, el objeto de estudio viene a ser el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de sistemas, el desarrollo de programas. Esa es la naturaleza o objeto de estudio. ¿Sí? No es la seguridad, no son las bases de datos, porque estamos haciendo un proyecto de desarrollo de software. Entonces, el objeto es en sí a lo que se dedica o la esencia de lo que estamos haciendo. En este caso, desarrollando software. ¿Sí? Dos, las posibilidades de acceso con los investigados. Esto es muy importante, sobre todo aquellos que van a realizar levantamiento de estos datos de información in situ, o van a ir a la empresa, o van a tener reuniones con las personas que manejan los procesos, los dueños de los procesos. Entonces hay que ver esta posibilidad de acceso con los investigadores o con los investigados, ¿no? Es más, en el documento de proyectos que nosotros le dimos, en la parte hay una hoja que dice, creo que son o como observaciones, entonces ahí se dice para aquellos que son casos empresariales, es decir, que vamos a ir a la empresa, se debe disponer de una especie de contrato, no sé, una hoja de auspicio, una hoja de autorización para, desde la empresa, para que ustedes puedan realizar su trabajo y realmente puedan acceder a la información, a los datos. Entonces, eso es muy importante, las posibilidades de acceso con los investigados. Ahora, cuando a nosotros nos contratan como desarrolladores de software, se supone que es una necesidad. Y como es una necesidad, entonces ellos nos dan las facilidades para poder levantar esta información o nos dan una persona para que esté, que es la dueña del proceso, para que esté junto al desarrollador, pues realizando, sí, verificando que realmente el sistema que se está construyendo sea lo que realmente se necesite para la empresa o la institución. Pero hay que tener en cuenta eso, las posibilidades de acceso con los investigados. 3, el tamaño de la población o muestra. Esto es muy importante. Por lo general, en el caso de nosotros que vamos a desarrollar software, no es que tenemos una población sumamente grande, ¿sí? Pero en ocasiones se debe, ¿no? Digamos que estamos haciendo un sistema para todo el Ecuador. Entonces ahí la población será todo el Ecuador, 18 millones. Pero queremos que solo de esos 18 millones solo sea para mujeres. Entonces esa viene a ser la muestra que nosotros tenemos. Entonces siempre la muestra es más pequeñita que la población. Porque no puedo tomar a toditos. De esos 18 millones filtro y pongo, digamos que son 10 millones de mujeres. Esa viene a ser mi población. Pero de ahí yo digo, entonces seguimos filtrando solo como quiero ver, por ejemplo, las que acceden a la universidad. Entonces descarto todas las que están en el colegio de 17 para abajo y podría ser de 18 para arriba. Entonces, digamos que ahí de los 10 millones se filtran a 3 millones. Y de ahí entonces ya empiezo. Pero como es muy grande la muestra, la población, perdón, como es muy grande, debo utilizar una fórmula dependiendo del tipo de investigación que vaya a hacer. Entonces debo utilizar una fórmula para determinar la muestra.
de esos 3 millones, porque no voy a poder encuestarles, no les voy a poder entrevistar, no les voy a poder aplicar algún test, alguna cosa, entonces no puedo a los 3 millones, entonces tengo que tomar una muestra. Y con esa fórmula que les digo, entonces básicamente se restringe a 300 personas. Ahora esa muestra tiene que ser representativa, yo que sé, por edades, yo que sé, por ingresos económicos, yo que sé, por nivel socioeducativo. Entonces existen diferentes formas de tal manera que esa muestra sea representativa. ¿Sí? Entonces eso es básicamente el tamaño de la población o la muestra. El número 4, los recursos con los que se cuenta. Esto también es importante porque cuando usted va a hacer una encuesta, una entrevista, a recolectar datos, entonces necesita de ley tener recursos, al menos papel, en donde imprime. Ya tengo la encuesta, el test, ya tengo las preguntas, pero ¿en dónde imprimo? ¿Sí? O tengo que ponerlo en internet. Puedo utilizar los formularios gratuitos, pero necesito que esté más tiempo, entonces ya no me sirve el gratuito, entonces ya tengo que buscar alguna otra opción. Luego tabular estos resultados, luego presentar estos resultados. Entonces todo eso demanda de recursos, recurso tiempo, recursos personas y recursos económicos, además de otros recursos, como decíamos, material de oficina, lápiz, borrador, papel, copias, entonces impresoras, si es que se puede imprimir directamente. Todos estos son los recursos con los que yo debo ver qué es lo que tengo, qué es lo que cuento, para inclusive en función de lo que cuento, desarrollar la técnica o utilizar la técnica de recolección de datos. Si no tengo nada, pues puedo acudir a la observación, ¿sí? Entonces, si tengo tiempo, puedo acudir a hacer una entrevista o puedo solicitar una encuesta. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque las encuestas en línea todavía no están validadas, o sea, no son aceptadas, ¿sí? En estudios de proyectos importantes o grandes, las encuestas en línea no son tomadas en cuenta, ¿sí? Porque no se puede verificar según los que determinan si realmente la procedencia de esa encuesta es verídica o es realizada por un robot o es hecho 2 veces, 3 veces por una persona diferente o la misma persona. Entonces, todavía no están aceptadas, ¿no? Entonces, se dice que apenas un 5% de lo que tenemos ahí hay que tomarlo en cuenta. Entonces, es bastante reducido. La oportunidad de obtener los datos. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de poder obtener los datos? Pero para eso tenemos que saber exactamente a qué proceso vamos a recopilar los datos, qué información queremos recopilar, cuáles son los dueños del proceso, cuáles son las personas que trabajan, cuáles son las fuentes que me pueden proporcionar esos datos. Entonces hay que ir preparados, ¿no? La oportunidad de, porque si ya me abrieron las puertas, ya me dieron la posibilidad, no voy a ir recién ahí a enterarme de cómo funciona el proceso. Previamente ya debo yo tener una información del proceso, ya debo estar preparado y algo que no me queda claro o algo que es muy específico o saber cómo exclusivamente lleva la empresa, eso es lo que tengo que ir e investigar y recolectar esa data, esa información. ¿Sí? Y 6 dice tipo y naturaleza de las fuentes de datos. Entonces eso es de dónde estoy tomando, cuál es la fuente. A es la misma empresa, A es una fuente LINE, es una fuente del Internet, entonces todo eso también hay que tomar en cuenta. Siempre, siempre, siempre para data, siempre es recomendable fuentes oficiales. No van a decir, me bajé un documento del Rincón del Vago. No van a decir, simplemente es lo que en una página web que está ahí. Recuerden que en el Internet el 80% es promoción, es publicidad, ¿sí? Y apenas un 20% es información real, información válida, información verificada, información validada por pares. Esa es la información buena. Entonces, la función de ustedes no es hacer control C, control V en la primera que encuentre. No, la obligación de ustedes es saber seleccionar cuál es la mejor fuente, la fuente de información que sea una fuente válida. Y si todas esas fuentes válidas son fuentes oficiales por empresas grandes, por
que tengan un autor, que tengan básicamente fechas de elaboración, todas esas cosas se debe tomar en cuenta, sí, para saber el tipo y naturaleza de las fuentes de datos. ¿Ok? No sé si aquí tienen preguntas. Ay, Esto sí vieron en metodologías, ¿no es cierto? Sí, profe, sí nos dio el profe Toro. Ya, ok. Entonces, y aquí tenemos las principales técnicas de recolección de datos, ¿no? Tenemos la encuesta, ¿sí? Tenemos la entrevista, tenemos el análisis documental, la observación no experimental, la observación experimental. Esta como las técnicas de recolección, sí, más utilizadas y de tipo concretas, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver lo que es la encuesta, ¿ya? La encuesta, dice, con esta técnica de recolección de datos, da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios, ¿sí? Pero estos cuestionarios deben estar previamente establecidos, ¿sí? Entonces, no es cuestión de simplemente voy y ya. No, la encuesta es un cuestionario. Un cuestionario, es más, cuando se redacta una encuesta, en la primera parte le dice cuál es el objetivo de la encuesta. Entonces, la presente encuesta tiene como objetivo recopilar los datos o cómo se realiza el proceso de facturación en la empresa XYZ. Recuerde que esta información es de uso institucional, empresarial o para fines de desarrollo de un sistema. Entonces, siempre diciendo cuál es el objetivo y cuál va a ser el uso de estos datos que estamos recopilando. ¿Sí? Entonces, de tal manera que luego dice, por favor, sírvase contestar de la forma más adecuada, de la forma correcta, ¿sí? Porque muchas personas a las encuestas lo toman simplemente como dicen, no, yo no proporciono la información correcta, o lo hacen por cumplir. Pero si ustedes especifican o si lo están haciendo directamente, tienen que decirle a la persona encuestada cuál es el objetivo, cuál es la razón, por qué y cómo se va a utilizar los datos que están recabando, que están recuperando. ¿Sí? Entonces, pero para ello ya deben tener, decíamos previamente, estudiado el objeto y ver cómo se realizan las cosas, y algo que no está claro, pues poder levantar o corroborar la información que ustedes tal vez tienen, entonces, pero a través de estos cuestionarios. Entre las modalidades de encuestas podemos tener las siguientes: por teléfono. Entonces, ustedes sí han visto, ¿no? O han sido partícipes de este tipo de encuestas. Las operadoras móviles hoy en día, muchos llaman por teléfono y les ofrecen nuevos servicios y se presentan, y yo soy tal y podemos migrar sin cambio de número, y le va a salir más barato y le ofrezco esto, este otro, entonces por teléfono. O a su vez le están ofreciendo algún nuevo servicio, entonces conoce de estas otras cosas, y entonces usted, o lo que son los call centers, entonces de los bancos llaman y también le estamos ofreciendo esta nueva tarjeta, le parece, le va a costar, o sea, todo eso ya está listo y eso es un guión establecido. Ahora, tanto repetir, la gente ya se aprende este guión, pero realmente eh, debe tener un patrón, un guión para poder realizar esta encuesta, que son básicamente, como les decía, el objetivo, ¿sí? Cómo se van a utilizar los datos y el cuestionario, las preguntas. Entonces, tenemos por teléfono, por correo. Muchos de ustedes les llega por correo y le dice realice esta encuesta, no se tarda más de 5 minutos, y entonces le damos, inclusive porque se dan cuenta que la gente no contesta, en estos momentos les están, si es posible, tratando de que llenen la encuesta, les dan algún tipo de regalito, les dan una gift card, les dan, yo qué sé, un valor para algún curso, les dan un montón de ofertas de tal manera, o les dan un descuento, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, encuestas por correo.
Encuesta personal es cuando decíamos va con la hojita, lo que hace el INEM. El INEM, cuando está levantando información de la población, va con hojitas. Y ahí va preguntándole a los miembros o a las personas que van a responder la encuesta y les va preguntando y llenando en las hojitas. Esto ya no se suele hacer, pero por cuestiones estadísticas, cuando es información importante, como lo es la encuesta a la población, pues debe haber estas encuestas personales. No son, como les decía, válidas aún, sino solo en un 5% las encuestas que son de tipo digital, ¿no? Entonces, las que están a través de los formularios en Google Forms o en Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, existen otras, como por ejemplo SilverMonkey, ¿sí? SilverMonkey, entonces que también permite hacer encuestas. ¿Ya? Y ahí están las encuestas en línea, ¿no? Que les decíamos básicamente, que ahí están las encuestas que se realizan, sí, hoy en día quizás son las más difundidas, que es la tendencia, pero todavía no están siendo lo suficientemente validadas, ¿no? Entonces, va a haber un momento en que sí, que por seguridad ya se puede identificar realmente quién es la persona que contestó para que sea tomado como válido esa información. Pero muchas de las encuestas siguen siendo anónimas. Entonces, también les dicen, esta encuesta es de tipo anónimo, no será revelado su información. Y cuando son procesos sumamente importantes, pues es así, ¿no? Porque si me están preguntando algo sobre cómo funciona la empresa, le va a decir, pero verá, no diga que yo le dije que está funcionando. Sí, no diga, porque, y eso es exigido que ustedes, sí, la ética profesional que ustedes deben tener para guardar esa fuente como tal. ¿Sí? No se puede revelar en ocasiones la fuente. ¿Por qué? Porque van a existir represalias, porque van a existir consecuencias. ¿Sí? Si digo X, Y persona realizó o dijo esto. Entonces, todo eso, pues también ustedes tienen que aprender a sobrellevar, ¿no? Entonces, vilas con eso, por favor. Entonces, esa es la encuesta, ¿no? No sé si tienen preguntas sobre la encuesta. No, Ok, sigamos. Entonces, la entrevista es la siguiente técnica. Entonces, ustedes han visto mucho las entrevistas de los periodistas. Entonces, hay un invitado o hay un personaje o hay una persona que conoce sobre el proceso y existe un sinnúmero de preguntas directas que se les va haciendo. Entonces, esa es la entrevista. Otra vez, hay que preparar las preguntas. No es cuestión de simplemente, voy, como ya está mi invitado y ese rato del tema voy a hablar y pregunto cualquier cosa. No, hay que preguntar realmente las cosas que interesan, dependiendo, así como fue antes el objetivo de la encuesta, asimismo hay un objetivo de la entrevista. Entonces, la entrevista es una situación de interrelación, ojo, o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Esto es lo que generalmente se hace para desarrollo de software, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo se lleva el proceso, me voy donde el entrevistador, que por lo general es la persona que conoce, la dueña del proceso, la que trabaja con ese proceso, y a él le pregunto, pero vuelvo otra vez a repetir, no es que voy y se lo digo, dígame todo. No, no, no. Usted ya previamente tiene que haber estudiado la naturaleza del problema y en función de eso ir y preguntar. ¿Y cómo hace cuando no está en la base de datos de un cliente? ¿Y cómo hace cuando no está un producto en la lista de productos? ¿Y cómo hace cuando no está el precio del producto? ¿Y cómo hace cuando el producto no está disponible aquí? Entonces, todas esas cosas son. ¿Y cómo hace cuando un cliente paga con tarjeta? Entonces, esas son las preguntas que usted, por ejemplo, para el sistema de facturación, ya debería irse preparado, debería tener para que usted pueda recopilar y levantar la data y luego eso, pues, hacerlo como un requisito. Entonces, las entrevistas presentan diversas modalidades, como entrevista asistémica o libre. Esas no son las que usted tiene que ir a aplicar, ¿sí? Está bien para otro tipo de estudios, cuando recién quiere detectar el problema. Ahí es la sistémica o libre.
Entonces nos vamos a una comunidad y como no sabemos la problemática de la comunidad, entonces hacemos este tipo de entrevistas a la población. Y bueno, ¿qué les preocupa a ustedes? ¿Sí? ¿Y cuántos niños tienen en la escuela? ¿Y cuántos sufren de nutrición? O sea, libre, no hay un tema específico. ¿Y cuántas mujeres hay? ¿Y cuántos mayores de tantos años? ¿Y cuántos están trabajando? Si ven que no tengo un objetivo claro, pero entonces es libre, ¿no? Sobre diferentes temáticas. ¿Ok? Entonces, esa entrevista. La entrevista estructurada, ¿sí? Que esa, pues, todas deberían tener una estructura, todas deberían ir a una población objetivo, ¿sí? Entonces, ya tiene, toda entrevista va a tener una introducción, entonces les van a decir, dar la bienvenida, agradecer por permitirles aplicar esa entrevista. Luego viene el desarrollo de las preguntas y al final se cierra, ¿no? No se saca conclusiones, sino simplemente se cierra, porque de lo que ustedes levantaron en algún medio, que puede ser el papel, que puede ser una grabadora, que puede ser un video, entonces luego ustedes van a analizar esa información y a sacar las conclusiones o a editar o a sacar la información y los datos que ustedes necesitan, ¿sí? Luego tenemos una entrevista focalizada. Eh, Cuando la población es muy grande o cuando no tenemos suficiente número de personas, lo que se hace es un grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Es un grupo representativo, no más de 100 personas, porque no podemos reunirles, porque es muy complicado, porque no quisieron venir, entonces focalizo. Pero no es cuestión de coger y poner a cualquiera, ¿no? Se llama focal porque usted orienta como tal. Si estamos entrevistando o preguntando, por ejemplo, sobre cómo está el desarrollo de software en el Ecuador, tengo que preguntar no a los analistas, no tengo que preguntarle a los dueños de los procesos de las empresas, sino focalizo a quiénes, a los desarrolladores. Entonces, y de todas las empresas de desarrollo de software, entonces ya focalizo. Y de esas empresas focalizo a los desarrolladores. ¿Sí? Entonces, ese es el grupo focal, ¿no? Entonces, reducir a un grupo específico. Entrevista simultánea, pues que puedo estar entrevistando a varias personas a la vez y sobre diferentes temas. Y la entrevista sucesiva, que es una a continuación de otra, una a continuación de otra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes están consiguiendo trabajo, van los 5 participantes y a los 5 les preguntan, esa es una simultánea. Entonces, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cuál es tu aspiración salarial? ¿Y tú qué? Dime, ¿cómo se desarrolla un sistema? ¿Cuáles son las etapas? ¿Qué metodología utilizas? Entonces, eso básicamente es una simultánea. Y una sucesiva, entonces, una a continuación de otra. A ver, viene, pasa conmigo la entrevista de talento humano y va a la entrevista técnica. Y luego va a la entrevista económica. Entonces, esa es una sucesiva que se compone de diferentes etapas hasta llegar al proceso final. Esta entrevista por lo general se utiliza mucho, mucho en nuestro caso y también para la selección de personal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Un estudio interesante que dice que lo más importante de todo es saber seleccionar a las personas y eso se logra a través de la entrevista, ¿sí? ¿Preguntas sobre la entrevista? Ángel, Sigamos. El análisis documental. Esto también se hace mucho en ingeniería de software o en lo que ustedes están haciendo, desarrollando aplicaciones, haciendo el análisis del sistema, ¿sí? Porque en ocasiones la gente no nos sabe explicar. Uno, la gente nos dice una cosa y otro, pues ya el documento está ahí y yo puedo analizar de ese documento y abstraer, ¿sí? La información y ver qué es lo que se necesita, cómo debe funcionar un sistema. Entonces, una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se está tratando es que en estas últimas se obtiene datos de fuente primaria. Ojo, fuente primaria es directamente de la persona involucrada, ¿no? De la que necesitamos. Ya. En cambio, mediante el análisis documental se recolectan datos de fuentes secundarias.
libros, boletines, revistas, proyectos, periódicos, ¿sí? Se utiliza como fuente para recolectar datos sobre las variables de interés. Ojo con esto, ¿no? En nuestro caso decíamos, estoy haciendo el de facturación. Reviso una factura para ver cómo se va haciendo. Lo están llevando en Excel. Proporciónenme los libros de Excel para ver cómo están haciendo las fórmulas, qué se está registrando, ¿sí? Entonces, eso es el análisis documental. Además de ello, pues información, como dicen, en periódicos, en revistas, en proyectos, algo especializado, ¿no? Entonces, el instrumento que se acostumbra a utilizar es una ficha de datos, ¿no? Entonces, es lo que hacen ustedes las referencias cuando investigan, cuando hacen una consulta. Y por cierto, me he olvidado, en todas las consultas que ustedes hacen deben referenciar. ¿Sí? Entonces, por lo general, el estándar de referenciación más difundido es APA, ¿sí? Entonces, traten de utilizar APA. La última versión que está es APA 7.0. Entonces, siempre, para cualquier trabajo de titulación, para un libro, para cualquier informe, si ustedes, para un reglamento, si ustedes realmente consultaron fuentes o hicieron análisis documental, hay que referenciar, porque la información no es de ustedes, ¿sí? La información alguien ya hizo y lo que usted hizo es simplemente buscar y decir, ah, miren, esto pasa, esto dice, esto está en tal sitio, está en tal página, está en tal libro, está en tal periódico, como tal. ¿Sí? Siempre citen la fuente, ¿ok? Y decíamos, esta observación de campo, esta es la que hacemos nosotros. Y hay dos tipos de observaciones de campo, no experimental y la experimental. Nosotros hacemos la no experimental, ¿sí? Porque no experimentamos nada, sino simplemente vamos y recolectamos, ¿sí? Y observamos cómo se realiza el proceso. Vamos y levantamos la información viendo cómo hace. A ver, entonces me pongo al lado del cajero, cómo hace el proceso. ¿Sí? Y estoy viendo ahí ojo, sin perjudicar o sin quitarle el tiempo. Cuando entonces está atendiendo al cliente, está facturando, pues no me tengo por qué preguntar. Quizás después, cuando esté un poquito desocupado, y le digo, ¿y por qué registraste eso? ¿Y por qué pusiste eso? ¿Sí? Siempre sin estorbar, porque dicen que el que mucho ayuda es el que no estorba. ¿Sí? Pero usted está haciendo su trabajo, está observando, está viendo cómo se hace. ¿Ya? Entonces, con frecuencia se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Por ejemplo, si una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede planear la recolección de datos sobre tiempos de espera y de servicio de una muestra representativa de clientes. Ahí está, usted está observando. Ah, voy a estar 1 hora y voy a ver cuánto tiempo tarda en atenderle a un cliente. Pasa. Entonces yo con eso ya puedo, de 10 personas, el uno tardó 2, el otro tardó 5, el otro tardó 4. Entonces saco un promedio y dice que el promedio de atención del servicio que la empresa está dando son 3 minutos. Pero si ese servicio lo puedo hacer en forma virtual, es decir, a través de la construcción de una página, entonces estoy ahorrando todo ese tiempo. Entonces le estoy dando, ¿sí?, satisfacción al cliente. Y todo lo que sea satisfacción del cliente retribuye en fidelidad del cliente. ¿Qué es la fidelidad? Que yo siempre regrese y quiera comprar en esa empresa, en esa institución. ¿Sí? Y eso es lo que se debe generar. Hoy en día, mire, ha cambiado tanto. Antes hacíamos colas y colas para ir al banco. Ahora todo el mundo utiliza una app o una página web. Bueno, hace unos 5 añitos, el boom, las páginas web. Desde que salieron las apps, entonces todo el mundo utiliza una app. Usted ahora no va a pagar en la empresa eléctrica, ahora paga a través de una app. Usted ya no va y paga en una escuela, en un colegio, todo lo hace a través de una app. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas. Usted la transferencia no va al banco y dice, quiero de esta cuenta, es otra cuenta. Todo va a una app. Entonces, ojo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es. En este caso se pueden emplear como instrumentos una guía de observación de campo. ¿Sí? Entonces debería tener también un documento usted para decir que
qué es lo que observó, ¿sí? Y decir qué documento recolectó para poder básicamente resolver su duda, su inquietud y eso trasladarlo al sistema que está desarrollando. Pero este es no experimental. Hay observaciones de tipo experimental. ¿Sí? Ahí está. Entonces, eso es cuando usted está haciendo un experimento y está utilizando instrumentos. Y dice, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona tal sustancia ante esta cantidad de calor? 10 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando sea 20 grados centígrados? ¿Qué pasa cuando sea 30 grados centígrados? ¿O qué pasa si combino compuesto químico con este otro compuesto químico? ¿O qué pasa si esta bola lo deslizo en un plano inclinado o lo deslizo en un plano recto? Entonces, ya este experimental, pues básicamente dice, se diferencia del no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas. ¿Sí? Entonces, por el investigador, particularmente porque éste puede manipular la o las variables. Entonces, él dice, a ver, ¿qué pasa si subo a 10? ¿Qué pasa si subo a 20? ¿Qué pasa si va con esta inclinación de 45? ¿Qué pasa si va con esta inclinación de 10? Entonces, esas variables del experimento, pues, son controladas. Se van haciendo pruebas constantemente y se va anotando las observaciones, lo que se obtuvo, para que al final podamos concluir e inclusive generalizar, ¿sí? Una vez que se ha hecho múltiples experimentos. Porque con un solo experimento no significa que ya descubrí el agua tibia. Lo que pasó con el COVID, ¿sí? El COVID, pues, se hicieron muchos experimentos para poder obtener una vacuna. No pasó todo el proceso como debería pasar, ¿sí? Pero fue por premura del tiempo, por la situación pandemia, por la situación salud, por la situación de que las personas fallecían, entonces que no se realizó todo el experimento. Se hizo de las 5 fases, se hicieron 3, se saltaron muchas fases, pero fue por esa situación, ¿sí? Entonces, pero son variables controladas, ¿sí? Porque no se analizó todo el tipo de población, qué pasa con los diabéticos, no se analizó qué pasa después de, cuáles son las secuelas que quedan, qué pasa si le vacuno y no tuvo el COVID. O sea, un montón de situaciones que quedaron pendientes, pero por situación, pues ya estamos vacunando. De todas maneras, fue, digamos, un éxito porque sí previó que, o sí detuvo el objetivo que fue evitar que más personas sigan falleciendo. ¿Sí? Entonces, la observación experimental es eso, ¿no? Que yo puedo ir cambiando las variables, puedo ir controlando para poder obtener resultados e ir visualizando. Y no decíamos solo con un experimento, hay que hacer miles de experimentos para luego generalizar que eso se convierta en una realidad. Entonces, es una poderosa técnica de investigación científica, ¿no? Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Entonces, esa es la experimental. Instrumento para la recolección de información. Vamos a ver los instrumentos. Lo que vimos anteriormente eran técnicas. Ahora vamos a ver los instrumentos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentra el cuestionario y las escalas de actitudes. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver una escala muy importante que existe a nivel de todas las encuestas, de todas las entrevistas, de todas las observaciones que hacemos, la escala Likert. ¿Sí? Entonces, entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y la escala de actitudes, las cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respuestas a las variables que están sujetas a medición y que son elaboradas teniendo en cuenta el objetivo de la investigación. ¿Sí? Entonces vamos a ver estos instrumentos. Ahí está. Entonces, tenemos los cuestionarios, ¿sí? Entonces, que dijimos, y las escalas, ¿no? Entonces, el cuestionario contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones, que debemos sacar una muestra. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante la respuesta de la población. ¿Sí? Entonces, todas estas preguntas y estas escalas, si ustedes se dan cuenta, están aportando ¿a qué?
a obtener la información requerida, a satisfacer o a lograr cumplir los objetivos que persigue. Entonces, por eso es que hay que estar bien enfocados en las preguntas. Y ustedes, bueno, ya saben los cuestionarios que son preguntas abiertas, cerradas, de opción múltiple y así un sinnúmero de preguntas. Entonces, estos instrumentos se utilizan para recolectar datos, decíamos, pero la data tiene que ser recolectada en función de un objetivo, en función de qué es lo que queremos saber. Y las escalas de actitudes miden intensidad de actitud de forma objetiva y para su construcción se aplican o se implican procedimientos a través de la selección de juicios o sentencias de acuerdo a ciertas reglas a las que les adjudica valores. A pesar de que tenemos una escala, estas escalas son cualitativas, al final para la tabulación debe tener una valoración. Entonces, han escuchado, dice, vamos a evaluar del 1 al 5, sabiendo que 1 es poco satisfactorio y 5 es extremadamente satisfactorio. Entonces, esto de satisfactorio, poco satisfactorio, muy satisfactorio, extremadamente satisfactorio, es cualitativo. Pero por detrás, como me dijeron 1, 2, 3, 4, 5, entonces ya lo estoy asociando un cuantitativo que me va a servir para cuantificar y poder exactamente saber sacar promedios y todo lo demás. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los diferentes cuestionarios, cómo se construye un cuestionario, ¿no? El paso 1 es especificar la información requerida. Tener siempre claro lo que quiero, sí, conseguir. 2, determinar el tipo de preguntas y formato para recopilar la información. Ahí dijimos tipo de preguntas abiertas. Esas no son muy recomendables. No proporcionan mucha información. Más bien hay que ser cerradas. Sí, de opción múltiple. Esas proporcionan más información, pero para elaborar ese tipo de preguntas, usted ya debe tener un conocimiento previo del proceso, del tema que está recopilando los datos y la información. Determinar el contenido de la pregunta. Entonces, existen un sinnúmero de técnicas para redactar preguntas, ¿no? Entonces, que por ejemplo, no esté redactada en forma negativa, que se redacte de forma interpersonal, ¿sí? Entonces, hacer un montón de técnicas como tal o instrucciones para redactar una pregunta, ¿sí? Determinar, dijimos ya de forma de respuesta, entonces de cada respuesta, por ejemplo, todas las opciones deben ser plausibles, todas deben tener el mismo tamaño, todas deben referirse al tema, entonces ese tipo de también instrucciones para las respuestas. Otra, determinar las secuencias de las preguntas, entonces muchas preguntas tienen secuencia y dependen de otra. No se debe realizar así, pero sí debe haber una, no dependencia, pero sí secuencia. Entonces, si primero le pregunto el nombre, entonces está bien, ¿sí? Pero no primero le pregunto todo lo que tengo que saber y al último el nombre. Entonces me salté la secuencia, ¿sí? Si quiero hablar de código, primero le tengo que hablar de requisitos, luego de diseño, entonces porque son fases secuenciales, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice, determinar secuencias de las preguntas. Y evaluar y probar el cuestionario. Entonces, primero ustedes, cuando tienen el cuestionario, ustedes son los que llenan, ustedes son los primeros. ¿Sí? Luego le dice a otra persona y va primero recolectando también observaciones, haciendo retroalimentación. No es que ya construyo y de una se lance, no. Siempre es importante hacer pruebas. Nadie se ha muerto por pruebas, pero sí por no haberlas hecho. ¿Ok? Entonces, eso es cómo se debe construir un cuestionario. ¿Ya? Entonces, y aquí justo tenemos los tipos de preguntas. El tipo de preguntas a considerar en la construcción de un cuestionario depende de la variable que se pretende medir. Entonces, ahí tenemos preguntas cerradas o estructuradas. Mixtas, entre cerradas y estructuradas, abiertas o no estructuradas. Esas son las que no deberíamos, pero se siguen haciendo. Entonces, en lo que es cerradas o estructuradas, tenemos las dicotómicas que son de verdadero y falso. ¿Sí? Entonces, hoy es sábado, verdadero o falso. ¿Ok?
Entonces tenemos las de opción múltiple, en las que no son solo verdadero y falso, sino tenemos, por lo general, 4. Muchos hacen entre 3 y 5 opciones, pero lo recomendable es 4. ¿Sí? Para tener distractores, para tener respuestas plausibles, entonces es recomendable 4. Y dentro de la opción múltiple tenemos, de opción múltiple cerradas, tenemos las simples que decíamos que tienen 4 y tenemos de respuestas múltiples en las que usted puede seleccionar en la simple solo una opción de respuesta es válida. En las múltiples pueden tener 2 o 3, es decir, más de una opción de respuesta válida. ¿Qué sistemas operativos utiliza? ¿Ahí será solo una o no? Yo le pongo ahí iOS, Windows, Linux, Android. Entonces, ¿ustedes cuántas seleccionarían? 2 o 3. Entonces, esas vienen a ser de opción múltiple, respuestas múltiples. ¿Preguntas? No, No, profe. Sigamos. Ya. Entonces, con eso se acaban las preguntas. Pero vimos alguna, que una era el cuestionario, un instrumento, y otra era escalas de medición. Y la escala de medición más difundida, la más popular, la que más se utiliza, es esta que dice, las escalas de Likert, ¿no? Escala Likert, y porque estas miden en aptitudes. Y esto se puede trasladar a cualquier entorno, a cualquier sector, y no solo mide aptitudes, sino mide todo lo que queramos medir. La escala de Likert son instrumentos que, a diferencia de los cuestionarios, deben ser estandarizados y preparados más cuidadosamente en términos de confiabilidad y validez. Entonces, propiedades referidas a la medición. Dirección puede ser negativa o positiva, o en algunos casos neutral. Entonces, satisfactorio, poco satisfactorio. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Intensidad es la alta si la persona está fuertemente convencida, ¿sí? Que la actitud es justificada, o baja si el sujeto no piensa. Entonces, lo que decíamos, de 1 a 5, ¿sí? Entonces, va ascendiendo como tal. ¿Cuáles son los pasos para esta técnica, ¿no? Este instrumento? Los pasos para seguir para la construcción son los siguientes. Uno, definición de la actitud o variable que se va a medir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a medir índice de satisfacción de una clase. Entonces, ahí le decimos, bueno, muy bueno, excelente. Definición de la variable. Entonces, ahí defino ya la variable. Luego, operacionalización de la variable, determinación de los indicadores, índice de satisfacción. Determinación de la dirección positiva o negativa del ítem. Entonces, usted dice regular, poco regular y todo lo demás. Asignación de valores. Entonces, 1, 2, 3, 4. Administración de los ítems en una muestra apropiada. ¿Sí? Entonces, ya, ¿a dónde voy a aplicar? Si hayan puntajes totales de cada persona de acuerdo al tipo de respuesta dada. Entonces ya viene, ya una vez que se aplica, encontrar. Entonces, con esta escala obtuvo 70%. Y construcción de la escala final en base a los ítems seleccionados. ¿Okay? Entonces, definición de la actitud o variable a medir. Se definen las variables objetos de estudio en base a un marco teórico o a través de la observación a personas que pertenecen a grupos que revelan la propiedad a medir. Entonces, si quiero saber algo de los estudiantes, entonces, ¿a quiénes tengo que aplicar? A los estudiantes. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? El contenido del ítem puede ser extraído de libros o publicaciones que tratan teóricamente de actitud u objetos de estudio. Se define operacionalmente las variables expresándolas en juicios, sustancias u oraciones que sean indicadores de la actitud medida. Ejemplo, aquí tenemos enunciados definidos para la evaluación de la satisfacción de los usuarios de una industria automotriz. ¿Ya? Ahí lo vamos a aplicar en escala. Entonces, dice, la posición de los asientos es muy cómoda. Entonces, ya estamos viendo la variable, comodidad de los asientos.
La visibilidad por ventanillas es buena, entonces estamos de ahí. Comodidad otra vez de los asientos, para ver si es que está sobre o baja, si puede ver. El interior del automóvil es ruidoso, buen estado de los componentes físicos del automóvil. Automóvil dice vibrada a altas velocidades, buen estado de los componentes físicos. Entonces, ahí estamos bien. ¿Bien? Entonces, cada oración representa un ítem y su formulación debe seguir ciertos criterios. Evitar los ítems ambiguos. ¿Qué es la ambigüedad? Nuestro idioma es muy ambiguo, que para una cosa tenemos dos formas de referirnos, pero esa forma para uno es visto de una manera y para otro es de otra manera. Entonces, esa es la ambigüedad. Dice que dan demasiada información sobre hechos que sean irrelevantes con la actitud de que se desean medir. Los ítems deben reflejar una opinión o un hecho. Evitar los ítems referidos al pasado en vez del presente. No utilice palabras como todos, siempre, nadie. Nadie ha pasado la materia. No, eso no se debe decir. No, o todos, o siempre la materia es difícil. No, no, no. Los ítems deben ser expresados en oraciones lógicas simples, lenguaje claro, comprensible, directo, evitando dobles negaciones. No es cierto. Soy doble negación. No es cierto. ¿Sí? Y procurando no excederse de 20 palabras. Este contexto que nos dice 20 palabras, inclusive cuando ustedes escriben un libro, cuando escriben oraciones, cuando escriben un informe, dice que esto que dice aquí, no sería párrafo, sino cada oración debe estar entre 15 y 25 palabras. No más. Y entonces así es como va construyendo usted un documento, un escrito, un libro, entre 15 y 25 palabras. Hace una coma, hace una puntuación y continúa con el tema o cambia de tema. ¿Ok? Entonces, determinación de la dirección del ítem. Las proposiciones pueden redactarse de tal manera que el hecho de estar de acuerdo con el enunciado significa tener una actitud favorable o positiva. Ejemplo, el integrante del equipo de personal de apoyo explicó las pruebas estadísticas en palabras comprensibles. Eso es positivo. O explicó en palabras irrelevantes. Eso es negativo. ¿Ok? Entonces, se asignan valores escalares a cada ítem. Las proposiciones como ítems de una escala se presentan con alternativas de respuesta, ¿sí? Indicadoras del grado de intensidad de la actitud que se mide. La graduación de acuerdo a desacuerdos varía 3 a 6 alternativas, ¿sí? Entonces, por lo general se utiliza 4 y 5, no más, pero 6 es demasiado. 3 es muy poquito, ¿sí? Bueno, malo, regular. No, falta una más. Entonces siempre entre 4 y 5. Pero aquí nos dicen de 3 a 6, no hay problema. La cantidad de alternativas dependerá del tipo de investigación de preguntas o la distribución de la variable. Para el número de alternativas se puede considerar el nivel educativo de las personas encuestadas. Ojo con eso, ¿no? Y aquí tenemos, mire, las 5 alternativas en la escala de Likert que podríamos utilizar. Entonces, muy de acuerdo, muy de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Definitivamente es así, probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no. Completamente verdadero, ni falso ni verdadero, falso, completamente falso. Siempre en la mitad está el valor neutro, ¿sí se dan cuenta? Por eso es recomendable tener 5, para que en la mitad pongamos el valor neutro. Mucho, bastante, neutral, un poco, no en absoluto. O no ponemos el valor neutro y ponemos los dos negativos y los dos positivos. ¿Sí? Ok. Y cuando hacemos 3, el del medio es neutro y el uno es negativo y el otro es positivo. Ok.
A cada una de las alternativas se le debe asignar un valor o peso. Luego, pues de que ya tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5, si estuvo compuesto de 5. Por lo general se hace así. En rúbricas de evaluación se da un porcentaje, 25, 20, 20, así. Si tuvieran 4 indicadores, 25, para que sea sobre 10 o sobre 100. ¿Sí? Entonces, ahí está la valoración. Entonces, ahí está. El personal de apoyo no entendió mis necesidades de software. Entonces, totalmente de acuerdo, desacuerdo, neutral, extremadamente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, ahí están los valores. El personal de apoyo siempre estuvo dispuesto a ayudar. Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces, las escalas. Administración de una escala provisional. Se debe tener presente que el número de ítems inicial debe ser de 30 a 50. Y este debe ser administrado a una muestra piloto que actúa como jueces. ¿Sí? La muestra piloto debe ser entre 50 a 100 sujetos, dependiendo del costo, tiempo y tamaño de la población. Y los sujetos, parte de la muestra, deben ser seleccionados aleatoriamente de una población con características similares a la población de objeto de estudio. Entonces, ojo con esto. Dice que primero se hace una prueba, ¿no? Una prueba piloto. ¿Ya? Formas de obtener las puntuaciones totales. Ahí está. Entonces, se obtiene sumando los valores alcanzados en cada pregunta o en cada oración. Por ello se denomina escala aditiva. Ejemplo, parte del cuestionario para evaluar la satisfacción de los clientes de una institución financiera o bancaria. Dice, esperé poco tiempo para que me atendieran. Ahí está. ¿Sí? Marca 5, poco tiempo. Totalmente de acuerdo. El servicio se inició de inmediato cuando llegué. 3, neutral. Entonces, tal vez la persona que está atendiendo estuvo haciendo otra cosa, le dijo, espéreme un momentito, estaba concluyendo todavía la transacción anterior y así sucesivamente. Mi cita con el asesor financiero fue en un horario conveniente, totalmente de acuerdo. Sí, el cajero se dirigió a mí en tono cortés, entonces ahí totalmente en desacuerdo. El cajero fue muy amable, entonces ni bien ni mal, ¿no? Neutro. Entonces así es como se va poniendo. Se tacha, se pone, se subraya, se pone como una circunferencia, ¿sí? En estos que son digitales son option buttons, entonces selecciona uno y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, los ítems se ubican ya en forma positiva o negativa en relación a la variable con el fin de controlar los efectos del encuestado del que responde, ¿no? Cuando se aplica la escala a los probandos, no deben aparecer signos ni positivos ni negativos. En nuestro ejemplo, la calificación, teniendo en cuenta que el máximo puntaje de cada ítem es 5 y el mínimo es 1, se consigue eso que está ahí. En el ítem 1, 2, 3 y así, ¿cuál fue la alternativa y cuál fue el puntaje? Entonces, en total se obtuvo 35. ¿De cuánto? ¿De cuánto debería ser? 5 por 2, 4, 5. Entonces, deberíamos haber obtenido tanto, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25. ¿Ya? 2, 4, 5. Está mal ese total 35, ¿no? Porque son solo 5 por cada ítem. Ah, bueno, si hubieran sido todos los ítems, está bien, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí solo están 2, 4, 5. Por 5, 25 es lo máximo. ¿Y cuánto obtuvo? 5, 10, 15 y 4, 19. 19 de 25. Eso que es bueno, muy bueno, todo eso debe estar estipulado. ¿Ya? Entonces, una vez eliminados los ítems que no cumplieron con las especificaciones anteriores, es preciso eliminarlos y en base a los ítems seleccionados hacer el instrumento final. Los puntajes totales pueden clasificarse según los objetivos que siga la investigación. Así, por ejemplo, si el objetivo es clasificar a las personas en 3 niveles, digamos alto, medio y bajo, entonces será necesario el cálculo del percentil, 33, 66 y 99%. Establecen los límites superiores de cada uno de los niveles. Es conveniente que los percentiles, según sea el caso, se calculen en base a los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta piloto, aprovechando también el cálculo de la validez y confiabilidad del instrumento. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver
los requisitos de un instrumento de medición. Todo instrumento de recolección de datos debe reunir 3 requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Ese que está en el medio es el más importante. Tiene que ser objetivo, no tiene que estar ya orientado a algo, no tiene que estar sesgado, ¿sí? Y conseguir esa objetividad es sumamente complejo, ¿sí? Porque nosotros ya venimos preconcebidos o nosotros ya tenemos un conocimiento previo. Ser objetivo es sumamente complicado, ¿ya? Pero así hay que ser objetivos. Entonces, y una vez que somos objetivos, entonces debemos garantizar la confiabilidad y la validez. ¿Qué es la confiabilidad? Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce los mismos resultados. Eso es confiable. Entonces, cuando usted hace siempre lo mismo y obtiene el mismo resultado, entonces eso ya es confiable. Entonces, ya interioriza y eso ya pues se vuelve ya constante eso, ¿no? Entonces, los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son medida de estabilidad, ¿sí? Métodos de formas alternativas o paralelas, método de mitades partidas y el método de consistencia interna. Entonces, para la confiabilidad. La validez se refiere a la exactitud con que un instrumento mide lo que propone medir, es decir, la eficacia de una prueba para representar, describir o pronosticar el atributo que interesa al examinador. Entonces, ¿se acuerdan de las pruebas COVID? Entonces, hay 2 tipos de pruebas. La rápida, ¿sí? Y también hay la del hisopado. Entonces, esa es la validez para ver cuál es la que mejor mide lo que se propone medir. Entonces, ojo con eso. Entonces, tenemos tipos: validez de contenido, validez predictiva, validez concurrente y validez de constructo. Ahí está lo que es la validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en que la medición representa el concepto o variable medida. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solo problemas de suma y resta y excluye problemas de multiplicación y división. El dominio de contenido de una variable normalmente es definido o establecido por la literatura, es decir, teoría y estudios antecedentes. Aquí tenemos la pregunta que se responde con validez de contenido. El instrumento mide adecuadamente las principales dimensiones de la variable en cuestión. Dominio estrecho y dominio amplio. Ahí tenemos la variable y entonces tenemos la medición. No posee validez de contenidos en dominio estrecho. Y en el amplio sí posee, sí, validez de contenido. Validez predictiva. La validez predictiva relaciona con el cierto grado que responde a la pregunta: ¿cuán efectivo es un test para predecir de un resultado futuro? Cuando ustedes hacen analítica de datos, ahí se hace esta validez predictiva. En base a datos anteriores, pues, y en base a modelos matemáticos, yo puedo obtener una predicción. Pero tengo que medir y que recuerden que la validez es el valor que siempre me va a salir el mismo, ¿sí? Como tal. Este tipo de validez es útil en las pruebas de admisión, en las que se examinan la concordancia entre las predicciones efectuadas de la prueba y los resultados observados en el rendimiento académico general. Ahí está. Ok, sigamos. Se demuestra mediante la correlación entre los puntajes académicos generales, se demuestra mediante la correlación entre los puntajes alcanzados en el test que desea validar, aplicando en el momento actual y la medición un criterio externo, ¿sí? Expresado a través de la estimación del desempeño futuro de las personas en una actividad o tarea. Entonces aquí tenemos la validez concurrente, establece la relación entre los resultados del test y los índices de criterio obtenidos aproximadamente al mismo tiempo. Este tipo de validez es apropiada para pruebas de diagnóstico de mayor uso en el campo de la psicología.
De otras perspectivas, en la evaluación referida a los criterios se puede determinar la validez concurrente como la correlación entre los rendimientos de una prueba y las otras expresiones de logro de objetivos, por ejemplo, trabajos de investigación desarrollados por estudiantes y proyectos. Esto de la validez del constructo es muy importante. La validez del constructo se refiere a que tan exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico. Es decir, la teoría dice eso y el instrumento para probar esa teoría, entonces, ¿es válido o no es válido? Esa es la validez del constructo. La validez del constructo incluye 3 etapas. Establece y especifica la relación teórica entre los conceptos sobre la base del marco teórico. Se correlacionan los conceptos y se analiza cuidadosamente la correlación. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que clarifica la validez del constructo de una medición en particular. Entonces, ya con esta técnica, con esto, pues entonces estoy validando y me permite aclarar o como es un instrumento, me permite medir, me permite ver, me permite experimentar y con eso pues valido la teoría. ¿Ya? Pues ahí tenemos una representación gráfica de un instrumento de validez de constructo. Teoría. Dice, encontraron que A se relaciona positivamente con B, C y D, y negativamente con W. Entonces, gráficamente, A positivo con A, B y negativo con W. Podría ser así, o puedo hacer una gráfica en el plano cartesiano. Todo lo que esté a la izquierda entonces es negativo y todo lo que está a la derecha es positivo. Por ejemplo, podría construir. ¿Sí? Eso es la validez del constructo. La objetividad decíamos que es sumamente complejo, pero eso es lo que hay que lograr. Se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican e interpretan. Siempre, 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 dependiendo de la persona, siempre van a tratar de generarse con un sesgo. Eso es lo que hay que evitar. Siempre con una tendencia, siempre al lado de lo que sabe, conoce o quiere, ¿sí? El investigador mostrar, demostrar o obtener información. Hay que tratar de generar preguntas, todas las preguntas, de forma objetiva. ¿Ya? Entonces, validez y confiabilidad. Entonces, la validez dice no válido, no confiable. ¿Sí? Ahí está. Entonces, no válido, no confiable. Y no válido, confiable. ¿Ok? Y válido y confiable. Entonces, mira, cómo es la validez y la confiabilidad. ¿Sí? Listo, entonces. Con eso, pues, básicamente hemos visto algunas técnicas técnicas e instrumentos para lo que es recolección de datos e información. Entonces, pero estas son las, decíamos, las que no son estadísticas, ¿no? Entonces, pero yo les puse en la plataforma una tarea. Déjenme, me conecto y les muestro la tarea que tienen que hacer. Esto está mudo. Ok. Esto no se puede hacer. Entonces, no. No.
Ah, es que estoy con otro teclado. Ese es el problema. Es así. Yo voy a cambiar el idioma. Ahí sí. Ya. Entonces, en análisis de software, en la unidad 2, que es la que estamos viendo, tenemos esta actividad. Ya están subidas las clases, no solo está pendiente esta. Dice técnicas de recolección e información. Entonces, más bien voy a editar porque necesito corregir lo que les estoy pidiendo. Entonces, aquí. Entonces, esto. Editemos. Ya. Entonces, aquí. Entonces, dice realizar una presentación de las técnicas de recopilación de información. Métodos interactivos son los que acabamos de ver. Encuesta, entrevista, eso no lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, solo vamos a hacer métodos discretos. ¿Ok? Ese es el trabajo que tienen que hacer. Pueden conseguirlo en el libro guía. También tenemos, ¿no? En el de Kendall y Kendall, ahí están los métodos interactivos, que es lo que vimos, encuesta, entrevista, todo eso. Sí, observación, experimentación, esos son los interactivos. Y nos faltan los discretos. Entonces pueden ahí mismo consultar o consultar en el internet. Ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Para cuándo está? Para el 28. ¿Cuándo es 28? 21 de julio. 28 de julio es para el viernes. ¿Ok? ¿Preguntas? Inge, esta consulta es igual en grupal, ¿no? Sí, esta consulta, no, esta consulta es individual. Las anteriores dos sí eran grupales. Ajá. Ya, Todo lo que sea sobre el proyecto, eso es grupal. ya, esto es individual. Ajá, este es individual. Ya, gracias. Listo, no sé si tienen preguntas. No, no, Inge, no. Ya está, claro. Si ya estamos Por ahora. listos, Ya. con eso pues nos veríamos el día martes para continuar con el análisis, ¿no? Y ahora sí ya sabemos cuáles son las técnicas, cómo vamos a recopilar. Primero la obtención de los datos, y luego hacer el análisis, y luego la especificación, luego la validación y ya entregamos el documento respuesta o la evidencia de la etapa de análisis, que es la especificación de requisitos de software. ¿Ok? Sí. Listo, si no hay preguntas, nos veríamos el día martes. Un buen fin de semana. Gracias, Listo. Inge. Gracias. Igual, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego.